Hola a todos, qué gran honor para mí compartir nuevamente una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Y antes de iniciar quiero pedirle que cerremos los ojos un minuto y vamos a orar. Vamos a decir: Padre Celestial, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien nos hable y nos transforme el día de hoy, que traiga revelación a cada uno de nuestros corazones de lo que tú quieras hablar y tratar con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como ustedes ya saben, el título del mensaje que traemos hoy es Mira que no caigas. Y si usted me acompaña a buscar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, precisamente dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y de aquí viene el título de nuestra palabra. Y precisamente sobre lo que quisiera que meditáramos el día de hoy es sobre ese peligro que corremos los cristianos cuando entramos en una zona mental donde nos sentimos quizás un poco seguros, donde nos sentimos un poco confiados, en el sentido de que creemos que quizás por tener una fe, por haber recibido a Cristo, por congregarnos, por conectarnos a una prédica, por ver un mensaje en YouTube, o quizás aún más si de pronto se sirve en algo el Señor, entonces creer que ya por eso suficiente para vivir como Dios quiere que vivamos, y empezar a creernos incluso que estamos mejor que otros, mejor que los que no hacen quizás lo mismo que yo, mejor persona que el que quizás no está haciendo estas mismas acciones. Cuando empezamos a creer que porque ya aceptamos una fe, entonces ya podemos estar cómodos, tranquilos, creyendo que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y la verdad es que muchas veces los cristianos, en lugar de ser las personas que más conquistemos personas para el reino de Dios, muchas veces nosotros mismos nos convertimos en quienes propician que otros ya no quieran acercarse a la iglesia. Y es cierto que muchas personas no quieren llegar a la vida cristiana y entregarle sus vidas a Jesús porque no quieren pagar el precio de lo que esto implica. No quieren renunciar a las cosas del mundo que creen que les hace feliz, pero pues que realmente no se dan cuenta que los están destruyendo más. Esto es cierto. Pero también es cierto que muchas personas se han apartado de la fe y se resisten a ir a una iglesia, a asistir a una iglesia, porque ven el mal testimonio que muchos cristianos empezamos a dejar. Entonces muchos dicen: no, yo para qué voy a ir allá si yo conozco X, Y, Z personas y no son más groseros que cualquiera, se creen mejor que otros. No, yo que voy a ir a la iglesia de mi hijo, si usted lo viera, que ese es el más mal geniado de la casa. Entonces los mismos cristianos, al creernos tan firmes porque ya recibimos a Jesús, y al no entrar en un proceso de crecimiento con Dios, de dejar que Cristo viva a través de nosotros, nos estamos convirtiendo en las personas que dañamos nuestras propias vidas. Y no solo dañamos nuestras propias vidas, sino que estamos cayendo nosotros mismos, pero entonces también hacemos caer a otros con el simple hecho de ahuyentarlos de la fe con nuestro mal testimonio. Y bueno, de ahí para allá, quién sabe con qué más. Y todo esto por no vigilarnos, por no mantenernos fieles en los procesos con Dios, porque nos llenamos de orgullo y de soberbia por tener una fe, por haber recibido a Cristo, sin dejarlo que sea Él quien reine en nosotros. Y sobre esto es el mensaje que quiero que compartamos el día de hoy. Y una historia que estaba leyendo nuevamente hace poco y me hizo meditar profundamente precisamente en esta palabra, es la que encontramos
en el primer libro de Samuel. Específicamente vamos a meditar en la vida, en la historia de Saúl. Pero para darles un poquito de contexto, quiero contarles que, bueno, los animo a que lean el capítulo completo, primera de Samuel, pero cuando empieza este libro, empieza en el contexto de que habían, hasta este momento, los que lideraban a Israel eran los que se llamaban los jueces. Y estos jueces eran líderes espirituales que pues guiaban todo lo que tenía que ver con la ley de Dios, pero también en cierta forma eran como esos líderes militares que protegían al pueblo de Dios. Eran realmente líderes, no eran el presidente ni el dueño del pueblo, eran líderes puestos por Dios que guiaban al pueblo espiritualmente, en su protección, en muchas tareas. Y pues cuando cumplían su tarea, Dios ponía a otro juez. En este momento, en los primeros capítulos, Samuel es nombrado juez de Israel, y cuando él ya está muy anciano, él pone a sus hijos por jueces de Israel. No nos dice, pues, o no nos queda como claro si esto fue una decisión directamente guiada por Dios, pero Samuel pone a sus hijos por jueces de Israel. Y al pueblo le empieza a desagradar esto porque los hijos de Samuel, en una actitud muy diferente a la que tuvo su padre, ellos sí empiezan a caer en pecado, empiezan a caer específicamente en avaricia, en sobornos. Esto nos lo dicen los primeros capítulos del libro. Así que en el capítulo 8, en el verso 5, nos muestra que los ancianos del pueblo se acercaron a Samuel y le dijeron: «He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Y este pasito es muy importante. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: «Danos un rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos». Y esto realmente marca la historia del pueblo de Israel, porque realmente era correcto que los ancianos del pueblo no aceptaran un juez, un líder sobre su pueblo, que fueran pecadores, que fueran corruptos, pero ellos aquí, en lugar de pedir un juez correcto, empiezan a pedir un rey. ¿Y por qué esto le dolió tanto a Samuel y sobre todo a Dios? En primer lugar, a Samuel sí, quizás como padre le dolió un poco el rechazo de sus hijos, pero él era un hombre sabio, él sabía o entendió que ellos no estaban en lo correcto. Pero realmente ellos les dolió porque ya estaban pidiendo era un rey que reinara sobre ellos. Y en sí, el hecho de que pidieran un rey o que quisieran un rey no era del todo malo, porque incluso el Señor había prometido que en algún momento habría un rey. ¿Por qué le dolió esto tanto a Samuel y por qué le dolió esto tanto a Dios? Porque ellos lo empezaron a pedir por las razones incorrectas. Como dice en el versículo 5, ellos querían un rey como otras naciones. Ellos empezaron, y este fue el principio del fin, a querer ser como otros pueblos. Y esto es el primer error que a nosotros como cristianos nos empieza a hacer caer, y es empezar a anhelar, a querer, a desear lo que el mundo tiene, querer ser como ellos, querer tener lo que ellos tienen, querer vivir como ellos viven. Entonces empezamos a desagradarnos un poco de nuestra fe, de que Jesús sea nuestro Señor. Y bueno, mejor dicho, este fue el principio del fin, por así decirlo, de esta, como dice un programa, acompáñame a ver esta trágica historia. Entonces, esto fue el primer error que los empezó a llevar a caer como pueblo, que ellos empezaron a anhelar ser como otros pueblos y a querer un rey, no un juez. Entonces, ellos realmente estaban rechazando a Dios más que a Samuel y a sus jueces.
Y Dios aquí les advierte al pueblo a través de Samuel todo lo que vendría sobre ellos al elegir en esta ocasión un rey. No era el tiempo, no eran las motivaciones, les dice todo lo que van a sufrir, sus hijos, sus cosas, sus mujeres, pero ellos dicen, no me importa, no me importa, no me importa, y dice, yo quiero mi rey. Y aquí es otro error que cayeron ellos como pueblo y en lo que caemos nosotros. Porque es que aquí no se trata de decir, ay no, el pueblo de Israel, ¿cómo hacen esas cosas? Hoy esta palabra y todo lo que vamos a ver es para que nos examinemos nosotros mismos, en qué cosas hemos estado cayendo nosotros, permitiendo en nuestras vidas, porque muchos de nosotros o hemos hecho esto o tenemos la posibilidad, humanamente hablando, de cometerlo. Así que el hecho de que esté en la palabra es para que no cometamos los mismos errores. Entonces, segunda cosa, ellos no escucharon a Dios en su advertencia y dijeron, no, yo quiero este camino, yo quiero un rey que esté sobre mí. Y bueno, ya el Señor les advirtió, ya se les dijo y ya ellos no podían decir, yo no sabía. Dios les advirtió a ellos, así como nos advierte a nosotros con la Biblia, con su palabra, con las prédicas, todo lo que Él nos quiere hablar y lo que Él nos quiere dirigir. Así que nosotros tampoco podemos decir, yo no sabía. Israel, la verdad es que no necesitaba un rey, porque es que ellos ya tenían un rey, el rey de reyes. De hecho, Gedeón tuvo como la oportunidad en algún momento, él también fue un juez de ser rey, él dijo, no, o sea, nuestro rey es el Señor. Pero ellos, al tener esta actitud, estaban más bien mostrando una actitud de que ellos estaban eligiendo al hombre por encima de Dios. Siguiente cosa que nos lleva a caer, cuando nosotros quizás sin darnos cuenta empezamos a poner al hombre por encima del Señor. Quizás ese hombre puede ser nosotros mismos, quizás ese hombre pueden ser nuestros hijos, nuestro jefe, donde empezamos a decir, Dios, no, yo creo que no me gusta como tanto tu idea. Cuando renegamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, de cómo Dios nos creó, cuando creemos que quizás nuestros planes son mejores que los de Dios, estamos eligiendo al hombre por encima de Dios, y esto a ellos los llevó a caer como pueblo, y muchas veces nosotros permitimos eso en nuestras vidas, así que debemos cuidar esto. Así que bueno, Dios les permite tener su rey para que ellos se den cuenta por su propia cuenta de las decisiones que estaban tomando. Nosotros muchas veces creemos que nuestros planes, nuestras ideas son mejores que las de Dios, y esto es una especie de rebelión que nosotros tenemos cuando renegamos de Dios, de sus cosas, de cómo Él actúa. Y la verdad es que Dios, a veces cuando insistimos en esto, en estas ideas y en estas cosas, Dios nos permite que las tengamos. ¿Por qué? Porque Él no es un tirano, Él no nos obliga, Él no es un dictador, pero todo esto, cuando nosotros nos enfrascamos en estas cosas y en estos caminos que Dios nos ha dicho, por ahí no es, en amistades que por ahí no es, trabajos que por ahí no es, lugares que por ahí no es, y aún así seguimos en eso, Dios dice, bueno, como en Romanos Él dice, Dios, yo los dejé que se entregaran a sus cosas, y bueno, pero obviamente no es lo que Dios quiere y nos afectamos nosotros mismos. Y aquí en el capítulo 9 encontramos precisamente cuando Saúl es elegido, ungido para ser rey de Israel. Yo veo que Dios en medio de todo trató de buscar como a pesar de que ellos tuvieron esa rebelión y esa actitud mala hacia Dios, trató de buscar a alguien lo mejor posible. Pero pues es que las cosas no podían salir muy bien en medio de cómo se iniciaron o se propiciaron. Nos dice que Saúl, nos dice la Biblia específicamente que él era joven y hermoso, que no había nadie tan hermoso como él en todo Israel, y además él había tenido unas victorias militares. Entonces bueno, Dios miró estas cosas en él y le entregó, lo ungió como rey. El mismo Samuel lo ungió, y para mí fue muy impactante esta palabra, porque cuando él lo eligen como rey, en primera de Samuel capítulo 10, versos 6 y 7, dice:
Fíjese en esta palabra. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Yo decía, ¿qué? ¿Esto es real? Dije yo, ¿esto es real? A mí me parecía impresionante esta palabra, porque por ejemplo la Nueva Traducción Viviente dice, serás transformado en una persona diferente. Y en el versículo 9 de este capítulo dice que Dios le mudó su corazón. O sea, este hombre no solo fue como la versión mejorada. Este hombre, cuando fue elegido por Dios, fue transformado. Él se volvió otro hombre. Entonces yo leía esto y yo decía, Dios mío, amén, amén y amén. Yo quiero eso para mi vida. Y la verdad es que eso es lo que Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón hace con nosotros cuando recibimos a Jesús, porque Él dice que somos nueva criatura. Pero pues digamos que lo de Saúl fue súper impactante, porque el mismo Samuel va y lo unge y le da esta súper palabra de poder, de que va a profetizar, de que va a estar con todo el poder de Dios. Y aquí, pues como dicen con las películas, alerta spoiler, este hombre que está Dios mío, en tremendo momento de su vida y lo están poniendo por rey de Israel, o sea, él iba a tener una tremenda historia, cae, pero literalmente del cielo a la tierra. Y yo digo, ¿cómo alguien, cuando yo leía la Biblia y leía el capítulo, yo decía, ¿cómo alguien que fue transformado en otro hombre no solo queda igual, sino que queda peor? O sea, a mí esto me impacta. Y por eso es que tenemos que leer la Biblia y analizar esta historia con ojo crítico para nosotros mismos, no como leyendo un cuento de hadas. No, Dios nos dejó esta palabra para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Así que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Así que miremos algunas cosas que sucedieron en la vida de Saúl y que lo llevaron a caer de la forma en que él cayó. Y lo primero que podemos ver lo encontramos en el capítulo 13, versículos entre el 11 y 15. Bueno, realmente este capítulo nos cuenta que Saúl ya llevaba más o menos 2 años reinando y hubo una amenaza por parte de los filisteos hacia el pueblo de Israel. Así que Saúl, antes de atacar a los filisteos junto con todo su ejército, tenía que esperar a Samuel como 7 días para que él llegara y ofreciera un holocausto a Dios antes de entrar a la guerra, para de esta manera tener como el favor y la protección de Dios. Y narra la historia que Saúl, al ver que Samuel no llegaba, dice: yo voy a hacer el sacrificio y el holocausto, tráiganme las cosas. Y al momentico llega Samuel y le dijo, versículo 11, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, quien te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, por lo que hizo, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que aquí vemos varias cosas solo en este fragmento. Primero, muy claro lo dijo Samuel, él no guardó el mandamiento de Dios. Nosotros guardamos el mandamiento de Dios siempre. Cuando leemos la Biblia somos como selectivos a veces, ¿cierto? O a veces sabemos que algo no está bien y no, yo como que quiero otra cosa para mí, lo hagamos consciente o inconscientemente. Otra cosa que observo en Saúl, él puso más los ojos en el problema que en Dios, y él se
llenó de muchas emociones por esto, porque miró más que se le estaban desertando. El novio y dijo, bueno, se me está yendo mi ejército, pero ¿cómo Gedeón venció tantos pueblos con solo 300 hombres? Él puso él puso los ojos más en el problema que en Dios. Otra cosa que muestra acá es impaciencia. Él no fue capaz de esperar a Samuel como se le había ordenado. Impaciente. O sea, parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Él mostró con esto que no lo tenía. Mostró con esto también gran temor, gran cobardía. Y todos hemos sentido temor, pero él se dejó dominar por esto y dejó que esto marcara el rumbo de sus acciones. Muestra que él es una persona que actúa por voluntad propia y no por la dirección de Dios. Además, yo veo que él toma acciones que le correspondían al profeta de Dios, al sacerdote de Dios, como me parece una acción como arrogante, como atrevida, hacer lo que realmente le correspondía a Samuel hacer. Él dice, no, yo puedo hacerlo, yo lo hago. Él realmente creo que se llenó de soberbia y de todas estas cosas que les menciono marcaron unas pésimas decisiones en él. Veo que es una persona que cede ante las presiones del mundo, como que el ejército de él por un lado y por otro lado los filisteos presionan de diferentes maneras, y él, en lugar de poner sus ojos en Dios y lo que Dios le manda, él se mueve por lo que los demás hacen también. Y realmente cuántos de nosotros cuando, ay, tú eres cristiano, ay, entonces tú no estás de acuerdo con que haya aborto, qué anticuado, que no sé qué, ay, tú no estás de acuerdo con los homosexuales, no sé qué, y no, bueno, no, pues sí, nos empieza como a dar cosas, ay, tú diezmas. No, ¿cómo así? Uy, qué tonto. Y uno, bueno, sí, no, como que no, a veces. Y cedemos ante las presiones del mundo muchas veces sin darnos cuenta. Por eso les digo, no digamos, ay, Saúl, ¿cómo lo hiciste, Saúl? Evalúese usted. O no empiece, ay, sí, yo he visto eso en mi esposo. No, mi hermana... usted la viera ya así. No, esta palabra es para que usted se examine, porque usted es el que tiene que mirar que si se cree muy firme, no caiga. No crea que usted es Jesús como para venir a juzgar y a evaluar a otros. Examínese usted con esta palabra. Y otra cosa es que yo no vi un arrepentimiento en él, porque apenas sucedió esto y Samuel le da tremendo regaño. O sea, la Biblia nos muestra que Saúl sigue como con sus cosas. Entonces él no se arrepintió, él no le dolió con Dios lo que hizo. Otra parte que nos muestra estos rasgos que llevaron a Saúl a caer como cayó, está precisamente en el capítulo 14, y aquí se nos muestra que ellos están nuevamente como en un conflicto militar, y Saúl decide nada más y nada menos que nadie puede comer. Están en una guerra, tienen que comer, tienen que estar fuertecitos. Dios no le había dicho que no comieran, eso fue decisión de Saúl. Él dice, nadie va a comer hasta que yo venza a mis enemigos, y el que lo haga, maldito es. Versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y adivinen quién no lo escuchó y comió. Su hijo, nada más y nada menos. Así que los hombres de Saúl le cuentan a su hijo Jonathan lo que su padre había dicho y había lanzado esa maldición, y respondió el mismo hijo, Jonathan, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Entonces, quien debía como rey llevar al pueblo de Israel a protegerlo, a tener victorias militares, a erradicar estos pueblos como Dios les había mandado desde hacía siglos, no los estaba protegiendo, no estaba cumpliendo su misión, no estaba cumpliendo su propósito. Y esto es algo que nos lleva a caer, que como personas no cumplamos el propósito para el cual Dios nos creó. ¿Tú sabes cuál es tu propósito?
Pregúntale a Dios, Señor, muéstrame mi propósito y cúmplelo, porque esto nos lleva a caer, a tener vidas que no son fructíferas y a llevar incluso a otros a que también caigan con nosotros mismos. Tenemos que cumplir nuestro propósito para poder no caer como lo han hecho tantos hombres de Dios o como en esta historia se nos muestra. Y otra cosa es que él no solo no estaba cumpliendo su propósito, sino que además estaba siendo estorbo para otros. Yo les decía ahora, ¿cuántos de nosotros con nuestras acciones no solo no estamos cumpliendo nuestro propósito, el propósito, uno de los propósitos de nuestra vida, llevar a Cristo a otros? No solo no vivimos nosotros vidas cristianas controladas por Él, sino que espantamos a otros de la fe. Somos tropiezos, somos estorbo, como dicen ahí. Saúl puso en apuro al pueblo, ha turbado el país. ¿Cuántos de nosotros turbamos la fe de otros con nuestras acciones? Claro, los otros no deberían escudarse en nuestro mal comportamiento para alejarse de Dios, pero la realidad es que esto sucede. Esto lamentablemente sucede. Queremos ganar a nuestra familia, queremos ganar a nuestros amigos, conocidos, pero primero, la verdad, tenemos que ser transformados nosotros mismos para que las personas no nos sigan viendo a nosotros, sino que vean a Cristo a través de nosotros y digan, mira eso, me impresiona, no sé, la paz que hay en esta persona, la tranquilidad, el amor, la bondad, y es cristiano. Yo sí quiero de eso. Yo sí quiero un cambio así en mi vida, pero la verdad es que muchas veces hacemos todo lo contrario y nos lleva a caer a nosotros y nos lleva a caer a otros. Y lo otro que podemos como ver en este pequeño fragmento es que Saúl era una persona muy ligera con su lengua y muy necio en lo que decía. Como primero no los dejó comer, sabiendo que iban a una guerra. Y por decisión propia, no de Dios. Y segundo, ¿cómo se le ocurre lanzar una maldición que, o sea, con sus palabras estaba dañando a otros? Y no solo dañó a cualquiera, dañó a su propio hijo, porque su hijo fue el que comió. O sea, él lanza maldiciones, él fue muy necio para hablar. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos esto. Criticamos, nos quejamos, profetizamos sobre nuestras propias vidas. No, a mí todo me sale mal. No, es que esta enfermedad la ha tenido mi papá, mi abuelo, mi tío, mi primo. Obvio, yo en mis genes traigo esta enfermedad, me tengo que enfermar, esto no se cura. O sea, hablamos tantas cosas que nos llevan a caer y no nos damos ni siquiera cuenta. Así que recordemos lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice en Proverbios que en la lengua está la vida y la muerte, que Él hará como nos escuchó decir, que conforme nuestra fe será hecho. Y Saúl mostraba necedad en sus palabras, lo llevó a caer a él y lo llevó incluso a que otros cayeran gracias a su ligereza con su lengua. No caigamos nosotros por nuestra lengua, cuidemos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé ese control propio para no hablar lo que no tengamos que hablar. En el capítulo 15 vemos otras cosas, y es que Dios quería castigar a Amalek, ese pueblo, porque ellos cuando Israel salió de Egipto necesitaban pasar por ahí y ellos les estorbaron, le dijeron por aquí no es, búsquese otra ruta, y les pusieron más tropiezo en el camino. Llegó el momento, muchos siglos después, de que el Señor se vengara de esta acción tan malvada con Israel y le dijo a Saúl, usted va a ir a ese pueblo y va a acabar con hombres, mujeres, niños, vacas, corderos, con todo animal, con toda riqueza, mejor dicho, no me deje ni el polvo, mate todo y a todos y acabe con todo. Y Saúl va con su ejército, pero no le perdona la vida sino nada más y nada menos que al rey. No le podía dejar a nadie y deja vivo al rey, nada más y nada menos, de este pueblo. Y además dejaron los animales que estaban más bonitos, más gordos. Traducción,
se quedaron con las riquezas. En lugar de acabar con todo, se quedaron, no, ellos dijeron, no, esto aquí está muy bueno. Entonces se quedaron con las riquezas y solo dañaron lo peorcito, lo que, ay no, ¿para qué nos encartamos eso? Eso está muy viejo. Dice en el versículo 10 del capítulo 15, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínate que Dios le diga, me pesa haber puesto por lo que sea en este cargo, en esta misión, a Carolina, a Wilson, me pesa haberle dado esta bendición. No, Dios mío, de verdad que es súper triste, o sea, escuchar a Dios hablando así. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová, a Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad de Amalec, lo he traído y he destruido a los amalecitas, pero al rey lo dejó vivo. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios de Gilgal. Y Samuel dijo, preste atención, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. El primero no reconoce su propia culpa, sino que dice, fue por culpa de ellos. Es lo que vemos en este último pedazo. Vemos también en este fragmento que en lugar de hacer la obra de Dios, con sus acciones, lo dice muy claramente Dios, antes está actuando en contra de Él. O sea, imagínense uno como cristiano ya ni siquiera servirle a Dios, ni siquiera no hacer nada, sino ya con nuestras acciones empezó a ir en contra de su propia labor, de su propio propósito. Él obedecía parcialmente. Y esto para Dios es igual a desobediencia. ¿Cuántos de nosotros obedecemos parcialmente lo que sí nos parece y lo que no? Como que, ay no, yo no leí eso no, cosas del pastor. Muestra aquí gran codicia, gran ambición. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de codicia? Pregúntele a Dios. Vivimos el 99.9% del tiempo pensando en cómo consigo, cómo tengo, cómo adquiero, cómo me veo más bonito, cómo escalo, pero ¿para qué? Para servir a Dios, para dar más para la obra de Dios. No quiero tener más porque me quiero ver más pinchado, porque quiero que digan, uy, cómo ha triunfado en la vida, tan exitoso que es. Codicia, porque queremos cosas materiales y eso es lo que guía nuestras vidas, nuestros pensamientos. Nos deprimimos si no tenemos plata, pero ni siquiera por las razones correctas, sino por nuestro ego, por nuestra ambición. Él complace a otras personas antes que Dios. El pueblo quería esas riquezas, bueno, quédese con eso.
listo. Empieza a temer a las personas y no honrar a Dios. Ay, no, esta gente se me va a enojar. No, yo no voy a hacer lo que Dios me mandó. Yo no, qué miedo. Eso hizo él y eso hacemos nosotros. Muchas veces podemos caer en cosas incorrectas porque, ay, no, se van a enojar conmigo, no, y en el trabajo, no, como yo le digo al jefe que no, a esto que es incorrecto, ¿ah? A mi papá, a mi esposo, a no sé qué. Tememos a las personas y no honramos a Dios. Él no ejercía una correcta autoridad como debía hacerlo un rey. No, es que ellos querían y entonces, bueno, pues sí, yo los dejé, ¿yo para qué me pongo? Él era necio, obstinado, como le decían, y la obstinación, mire que lo califica como una idolatría, como una rebelión, como una cosa terrible. Era obstinado y seguía siendo tan necio, tan cínico, que insistía en que hizo las cosas bien, ni siquiera se daba cuenta de su error, y cuando llegan y le dice, usted hizo las cosas mal, él dice, no, porque yo sí lo hice bien. Se lava las manos de sus malas acciones, además diciendo que son para Dios. No, es que yo sí hice esto y yo me quedé con esto, pero es que iba a ofrecer holocausto a Dios. Esto era para Dios. Justificamos nosotros también eso, muchas veces hacemos lo mal. No, es que yo necesito ese trabajito, pero es que no, yo con eso diezmo y con eso doy a la obra, y no, sí, me voy a meter a trabajar no sé, de algo que no es tan chévere, sí, toca hacer unas jugaditas maestras en tal cosa, pero con eso me gano unos pesitos, pero yo voy a diezmar, yo voy a dar ahí, voy a dar un mercado del amor con esta plata que me gané, así no haya sido tan correctamente. No seamos descarados, no seamos tan sucios con Dios, o sea, no creamos que eso nos lava de nuestra culpa. Dios no quiere esas cosas. Dios quiere que obedezcamos y vivamos como Él nos ha mandado. No caigamos nosotros mismos. Nosotros ponemos nosotros mismos un hueco en el piso, nosotros cavamos nuestro propio hueco y ahí nos tiramos. No sigamos haciendo eso. Y él no se arrepintió de fallarle a Dios. Él, lo que le dolía era perder su reino, perder su poder. A él no le dolió lo que hizo, sino que le dolió que ya pusieran a otro rey. No le dolió haberle fallado a Dios. Y todo esto llevó a Saúl a caer. Otra parte donde vemos más componentes que propiciaron esa caída, en el capítulo 17, cuando precisamente el pueblo filisteo, específicamente Goliat, amenaza a Israel, que todos conocemos esa historia. Saúl como rey era el que debía salir a vencerlo, pero sabemos que no fue Saúl, fue David, y David ya había sido visto por Dios ya digamos se había dado cuenta que era el hombre también que quería poner por rey para su pueblo. Y dice versículo 10, y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Acá es donde él, como rey, debía defender a su pueblo, pero se esconde, muestra gran cobardía, y es David, un jovencito, delgadito, chiquito, que no era un militar, sino que cuidaba ovejas, quien finalmente vence a Goliat. Muestra incompetencia en desarrollar su labor y muestra una gran falta de confianza en Dios, que Dios podía vencer a este hombre a través de él. Aunque acá hay que decirlo que ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y ya habían ungido a David. Y él va en decadencia, él cae. Vemos, por ejemplo, también como en el capítulo 18 Saúl permitió los celos, permitió la envidia hacia David. Y sí, como humanos a veces sentimos eso, hay que reconocerlo. Todos en algún momento hemos sentido celos o envidia, pero esto está mal. Y aunque humanamente lo podemos sentir, no podemos permitir que tome el control de nuestras vidas. Él sí dejó que esto lo dominara. Él dejó que su rabia hacia David lo consumiera, sus celos. Y aquí vemos algo más en lo que a veces caemos y que cayó Saúl. Saúl, en lugar de arrepentirse de sus errores,
de volverse a Dios, se llena de rabia con otra persona inocente. Vivimos también la vida culpando a otros de nuestros propios errores, culpando a otro de lo malo que nos pasa cuando somos nosotros mismos quienes cavamos nuestro propio hueco. Aceptemos nuestras culpas y volvámonos a Dios. Y él pasó su vida obsesionado con acabar con David, porque lo veía como el culpable de que él ya no fuera el rey. Lo veía como un estorbo en eso, y en vez de buscar a Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos pasamos la vida buscando la bendición que queríamos de Dios en lugar de buscar a Dios. Eso fue lo que pasó con Saúl, y eso nos pasa a muchos, o le ha pasado a muchos en el pueblo de Dios. Mira, si crees que estás firmes, que no caigas. Vemos, por ejemplo, el capítulo 19, cómo él trata de matar a David, y no solo ahí, sino en múltiples ocasiones. Vemos el pecado de querer derramar sangre, y aún más sangre inocente. Imagínese usted darse cuenta que el súper ungido de Dios, un mega líder cristiano, ahora está buscando asesinar personas. O sea, él cada vez, ellos le abrieron la puerta con cosas mínimas, y fue cayendo al punto de volverse ya ser un asesino. Y nosotros decimos, ay no, Saúl, caíste demasiado bajo. Pues la palabra dice que quien odia a su hermano ya es homicida. ¿Odiamos a alguien? No, yo no lo odio, pero sí, y sí le tengo sentimientos, sí me dan rabiecita. No disfracemos el odio de otras cosas. Seamos sinceros con Dios. Permitamos que Dios nos muestre lo que hay en nuestros corazones, y arrepintámonos de esas cosas que nos están haciendo caer, ahí donde nos creemos tan firmes. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 22 cómo Saúl empieza a matar sacerdotes de Jehová por estar con David. Y nosotros decimos, ay no, pero nosotros a veces matamos con nuestras palabras, al hablar mal de otros, al hablar mal de autoridades espirituales, hablar mal de otras iglesias. Matamos la reputación de las personas, matamos su dignidad, los maldecimos. ¿Nos creemos mejores que Saúl? De verdad, miremos para que no caigamos. En el capítulo 28, por ejemplo, lo vemos consultando con una adivina, más bien con una hechicera. Era una mujer con un espíritu de adivinación. Como Dios no le contestaba, se va donde esta adivina. Y la verdad es que esto también es muy cercano a la cultura colombiana. Uno escucha mucho, sí, que va donde la bruja no sé qué, que de pronto ya no los cristianos hacen esas cosas de ir a que recen a alguien para tener el marido, no. Pero sí hay cosas que, como son tan normales en la cultura, las vemos normales y no nos damos cuenta. Hay mucha santería. Y santería incluso lo podemos ver, la cultura colombiana, tanta adoración a santos, el santo no sé qué, la santa no sé qué cuántas, y le oran, no buscan a Dios, buscan al santo. No, la manillita, la protección, la lenteja en el bolsillo para la plata, el riego de ruda porque no sé qué me pasa, me está yendo mal y soy cristiano, pero compremos el saumerio para que se vayan las malas energías. De verdad, seamos coherentes, porque estas cosas son abominación a Dios. Usaba también, lo percibo yo de esa manera, el nombre de Dios en vano. En el mismo versículo, capítulo 28 lo vemos. Así que este hombre que se creyó tan ungido, se la creyó, se creyó tan firme, y él solito construyó su camino a la caída. Y el final de Saúl, con todo lo que hizo, pues cayó, y pudiendo tener una vida tremenda, una vida de verdad ejemplar, impresionante como rey de Israel para siempre, pues termina siendo quitado su trono y termina siendo el rey David. Los filisteos matan a sus hijos, y él al ver todo esto, él se suicida, él se tira se lanza una espada, termina suicidándose, se mata él mismo. Y es un triste final para una persona que pudo tener una vida maravillosa, y con cada acción cayó más y más. Y repito que no solo es él, consciente o inconscientemente nosotros podemos estar haciendo
muchas de estas cosas u otras cosas que nos creemos muy firme, pero podemos estar cayendo. Así que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Y precisamente esta palabra, ese versículo con el que iniciamos, viene de un fragmento de la Biblia, en Primera de Corintios capítulo 10, donde se hace una amonestación sobre la idolatría, y es precisamente donde nos muestra esas acciones que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y transitó por el desierto, que los llevó a caer y que está escrito para que no lo repitamos. Y quiero que sepa que esto que nos escriben acá no es para los de la calle, los que no han recibido a Jesús, los pecadores esos, son para los cristianos, es para nosotros. Y por algo nos lo están advirtiendo. Entonces no se crean súper cristianos, sino que mire esto y pídale al Señor que le ayude en su debilidad y esté atento de esto, porque cualquiera que no viva en esa comunión y en esa dependencia de Dios puede caer. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, muchos de nosotros lo hacemos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que vea, con lo que hemos visto de Saúl, de Israel, de esto, estamos muy advertidos para que no caigamos y confiemos que Dios, Dios no nos está poniendo algo que uno no pueda soportar, así que no vayamos a ser tan descarados de culpar a Dios de nuestras faltas. Así que, ¿cómo no caer? Yo no quiero caer, ¿cómo le hago? Pues tenemos que tener una comunión intensa, diaria con el Señor, una lectura de la palabra para estar alerta de estas cosas, porque hay cosas que uno a veces lee y uno dice, chanfle, yo no me había dado cuenta que tengo esto y que a Dios no le agrada y que el Espíritu Santo nos redarguya. Y precisamente David, quien sucedió a Saúl en el trono, él oraba, como en el libro de Salmos 19, verso 12 en adelante. Él oraba así: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de no pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. La verdad es que David cometió errores en su vida y en su reinado, pero él buscaba siempre estar en comunión con Dios, y aunque se equivocó, cuando lo hizo, él se arrepintió de todo corazón y le pedía al Señor constantemente que le mostrara ese pecado oculto, esas cosas que quizás hacía que le desagradaban a Dios y que él quizás no era consciente, pero él sabía que eso no era justificación para seguirlo haciendo. Es una actitud muy diferente a la que tuvo Saúl. Él también oraba, por ejemplo, como en Salmos 141, verso 4, él decía: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no como yo de sus deleites.
Y esta era una oración que él hacía en el capítulo, habla de como una oración de protección para ser guardado del mal. Y nosotros le pedimos a Dios, como él nos enseñó, por ejemplo, con el Padre Nuestro, líbranos de todo mal. Pero David entendió que para ser librado del mal, lo primero por lo que tenía que vigilar era de él mismo no desviarse, de no caer en lo que Dios le desagradaba, porque ahí era donde él podía empezar a caer, cuando nosotros mismos abrimos esa puerta. Y miren que él era un creyente, y no por decir que ser creyente era, ay no, los otros. No, él miraba y él decía, Señor, guárdame, guárdame de no pecar, guárdame de no desearlo, de la gente impía, de hacer estas obras. Y eso fue lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Así que nosotros tenemos que realmente tener esa comunión intensa con Dios en oración diaria, leer su palabra y clamar por un corazón humilde, como el que nos muestra David que tenía, que era un hombre súper ungido, pero aún así le oraba al Señor con esta humildad, reconociendo que él podía caer, pero le clamaba a Dios cada día que le mostrara, que le revelara, que no le permitiera caer de esta manera. Proverbios 16-18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Ay, creernos los super cristianos, yo me congrego, yo me conecto y sí, yo voy a la iglesia y yo grabo un mensaje o ayudo en algo a la iglesia o 10 minutos ya. No, Señor, la arrogancia nos lleva a la caída. Tenemos que tener un corazón humilde y saber que estar firmes en Dios depende de nuestra sujeción a Él, de estar con Él por las razones correctas, no por la bendición, sino por Él, quien bendice. No importa si me bendice o si no me bendice, yo lo amo a Él por lo que Él es. Seamos humildes y reconozcamos que somos polvo, que necesitamos de Dios, que sin Él podemos caer, que en nuestra humanidad podemos fallar si no estamos diariamente poniéndolo a Él en el trono. Que no porque nos congreguemos o asistamos a una iglesia ya con eso cumplimos los requisitos, no. Como lo dije, depende de otras cosas, depende y lo que Dios quiere es otra cosa. Al contrario, ahí cuando llegamos al Señor es donde más debemos tener cuidado, porque Satanás está buscando a quien dañar, buscando que caigamos, buscando que fallemos, que volvamos a su mundo, aunque seamos salvos. Él quiere llevarnos a la ruina, Él quiere dañar la imagen de Dios que somos nosotros, y quiere que con nuestras acciones espantemos a otros. O sea, Él ha hecho una muy buena gestión con los que ha logrado que con su mal testimonio espanten a otros de la iglesia. Evaluémonos nosotros mismos. Dejemos de estar mirando la paja en el ojo ajeno cuando tenemos tremenda viga nosotros. Este mensaje no es para que usted le haga un diagnóstico a su amigo, a su tío, a su primo, a su esposo, a su hermano. Es para que usted se evalúe. Y usted que se cree tan firme y cree que los otros no, mire usted, que se cree tan firme, mire que usted no caiga. Dejemos de ser nosotros mismos quienes saboteamos nuestra propia vida, nos la pasamos diciendo ¿por qué me pasa esto? No, debe ser el diablo, o no, Dios, ¿por qué me hace esto? ¡Qué injusticia! Nosotros mismos con nuestras acciones nos estamos saboteando, y dejemos de ser nosotros mismos los principales patrocinadores de que otros no quieran acercarse a Dios. Dejemos de ser tropiezo, de poner nosotros mismos eso en qué caer y de hacer caer a otros. Y para cerrar, yo quiero que nos llevemos esta palabra de ¿qué quiere Dios de mí? Esta palabra está en Deuteronomio capítulo 10 verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y Él es tan lindo, tan hermoso, tan precioso, que aunque esto es un mandamiento y nos está diciendo que nos demanda Él a nosotros, quiero que cerremos con esta promesa. Y es que cuando andamos en el Señor, cuando estamos firmes en Él, no en nuestra propia confianza, sino en Él, buscando amarlo, buscándolo a Él,
conocerlo, sentirlo, vivirlo, tener esa comunión, a vivir una vida que a Él le agrada, no la que a nosotros se nos hace más cómoda. Él nos da esta promesa, Deuteronomio 28:1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y esto es una gran promesa, pero también nos muestra que la obediencia a Dios es lo que nos lleva no a caer, sino a que nos ponga en alto sobre todas las naciones, sobre toda área, sobre toda dimensión. Padre, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido que traigas, Espíritu Santo de Dios, convicción de pecado, justicia y de juicio sobre cada uno de nosotros. Muéstranos a cada uno nuestro pecado oculto. Que este no sea un mensaje que nos desconectemos y se nos olvidó, sino revélanos a cada uno esas áreas que hemos permitido de pecado, de fallas, de pensamientos, de palabras incorrectas y que nos están llevando a caer. Llévanos a arrepentirnos de corazón, a querer amarte y seguirte a ti, independiente de si hay bendición o no, pero claro que contigo la hay. Llévanos, Señor, a tener un cambio en nuestro corazón, danos un corazón nuevo, Señor, y que vivamos en adelante obedeciendo tu palabra. Y yo sé que tú eres tan maravilloso y tomo esta promesa para mi vida, que conforme yo más esté en amor y en obediencia a ti, tú me pondrás en alto, Señor. Tú sabes nuestras necesidades particulares. Obra en nuestras vidas, Señor, y que seamos cada uno de nosotros personas de testimonio para que otros vengan a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.